Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Paniagua, soy el director del Máster de Estudios Políticos Aplicados. Vamos a presentarles a ustedes un acto consistente en una conversación o un debate entre dos colegas, profesores del Máster de Estudios Políticos Aplicados, y que va a estar moderado por una periodista amiga de la casa, la señora Yuste, que va a versar sobre una pregunta que late o que subyace en el ambiente, es si América Latina está o no en un cambio de ciclo. Esta es una pregunta que seguramente tiene interpretaciones diferentes y diferentes respuestas. Es por eso que dos personas aquí presentes van a conversar sobre el particular para ver si es así o no es así y en qué condiciones. Les he dicho a ustedes que las dos personas que van a conversar o a debatir son profesores del máster que yo dirijo desde hace algunos años. Quiero aprovechar para hacerles una pequeña cuña publicitaria. El máster está diseñado especialmente para fortalecer las capacidades de intervención política, de acción política, de jóvenes líderes políticos latinoamericanos. Se desempeñen estos en el ámbito de lo público, como servidores públicos, o como activistas políticos, como militantes de partidos, o de organizaciones sociales, movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales. De manera que, como es natural y convencido como estoy de que es un buen máster y que está bastante bien diseñado, les invito a que todos aquellos de ustedes que tengan en su horizonte profesional o personal fortalecer estas capacidades, se animen, se acerquen a nosotros, que seguramente no les vamos a defraudar. No me quiero extender mucho. Las personas que van a debatir son la doctora Rosa de la Fuente, profesora del máster, como les decía, y Bruno Illón, el doctor Bruno Illón. Ambos son especialistas en América Latina y ambos son profundos conocedores de la realidad de la región, de manera que seguramente no les va a defraudar a ustedes la conversación a la que les invito a asistir. Sin más que decir por el momento y dándole la palabra a la moderadora, yo me retiro por el foro y les dejo a ustedes en buenas manos. Muchas gracias, Juan Luis, por la presentación. Bueno, como ya os ha presentado el profesor, pues vamos a empezar, si os parece, directamente esta conversación. Con una primera pregunta que ya él planteó y que, bueno, yo quería que me dierais vuestra opinión en torno a si efectivamente determinados hechos que se han producido en los últimos tiempos en América Latina, tras resultados electorales, por ejemplo, en Argentina y en otros países, se puede hablar de un cambio de ciclo político en la región o no. ¿Quién empieza? Puedo empezar yo, si queréis. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Juan Luis y al Máster de Estudios Políticos Aplicados por convocarnos a esta sesión. Y bueno, seguro que va a salir a lo largo de la conversación algunas de las cosas que yo voy a decir y las podré matizar, pero yo creo que podríamos hablar de un cambio de ciclo, probablemente no tal y como en general en la prensa se acostumbra a tratar, que es el fin de ciclo. Desde mi punto de vista, la prensa hace eco del fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina para dar paso a un ciclo político de un corte ideológico diferente. Yo creo que se podría hablar de un cambio de ciclo, pero con otras características. Un cambio de ciclo que para mí tiene que ver con una progresiva construcción de una condición que se ha venido a llamar pospolítica. Es decir, el último ciclo político en América Latina ha sido un ciclo de confrontación, de enfrentamiento, de planteamiento de paradigmas políticos muy duros y muy enfrentados. Y creo que estaríamos entrando en un ciclo en el que los liderazgos políticos que están llegando a posiciones de poder importantes son líderes mucho más neutrales, mucho más que tienen un discurso de la eficiencia, de la solución de problemáticas muy puntuales, muy concretas y que no presentan grandes narrativas transformadoras. Eso explicaría, por ejemplo, el triunfo de Macri en Argentina, pero también explicaría el triunfo de Mauricio Rodas en la alcaldía de Quito, o el triunfo de Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá. Son nuevos liderazgos que vuelven otra vez a ese discurso de la neutralización de la política y de la búsqueda de la eficiencia, y que podrían compensar estos excesos de liderazgos muy fuertes
que han caracterizado la política en la región en los últimos tiempos. ¿Estás de acuerdo, Bruno, con la opinión que nos presenta? Bueno, quizás mi perspectiva es un poco diferente. Yo intento enmarcar todos los procesos de cambio político en una lógica que es un poco también la de las transformaciones más sistémicas que experimenta la región. No podemos olvidar que venimos de un ciclo de políticas de desarrollo y de expansión económica que ha sido importante en América Latina, donde hemos tenido unos años de bonanza, de crecimiento del PIB, donde hemos tenido diferentes posibilidades de inserción en la economía internacional, donde tenemos actores nuevos en la región que han jugado un papel importante, como es el caso de China, lo que es la financiación del desarrollo latinoamericano, ¿no? Y creo que también venimos de una serie de gobiernos que nunca han sido hegemónicos. Estos gobiernos progresistas nunca fueron hegemónicos, porque creo que no debemos olvidar, y esto es un clásico cuando hablamos de América Latina, no debemos olvidar la heterogeneidad de la región, la diversidad, digamos, diversas tendencias gravitacionales de los países, ¿no? Digamos que Centroamérica gravita clarísimamente hacia los Estados Unidos, Caribe probablemente también, y en cierta medida lo que pasa en Estados Unidos termina teniendo una repercusión política, sociológica, económica en América Latina. Sudamérica yo creo que clarísimamente en estos años ha generado una autonomización, un grado de independencia que no tenía anteriormente, ¿no? Y en ese sentido creo que el panorama, digamos, es diferente, ¿no? Pero no veo una tendencia, digamos, no afirmaría taxativamente que hay un fin de ciclo. Creo que estamos en una fase de transición en la cual estos gobiernos que han ganado ahora han ganado más quizás por el desgaste de gobernantes que han estado muchos años. Pensemos que en Argentina son 3 mandatos, en Brasil 4 mandatos desde el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2003, en Venezuela desde 1999 Chávez. Entonces quizás más que preguntarnos si hay o no un fin de ciclo, yo creo que es más interesante preguntarnos por los motivos que han llevado a esas alternancias políticas, a esas alternancias, y ver por qué la gente pues, ha decidido cambiar. Insistiendo un poco en esta pregunta, porque ambos yo creo que estaréis de acuerdo en que un poco este tipo de argumentación o de pregunta o de afirmación, mejor dicho, viene muy alentada por los medios, ¿no? Que la prensa habla de cambio. ¿Por qué se empeña en lanzar ese argumento, esa afirmación, sin una reflexión, ¿no? Y una interpretación y un análisis previo? Porque yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a ver en prensa y en medios afirmaciones rotundas que nada tienen que ver con una argumentación sólida, con base, con un análisis, y un poco con lo que tú comentabas, ¿no? Bruno, de hacerse la pregunta de por qué ha habido esos cambios y no. Entonces, ¿por qué pensáis que se está instalando este discurso? Bueno, yo creo que hace una década, cuando empezó el cambio de gobierno, que de 14, 16 países latinoamericanos, 8 comenzaron a estar gobernados más o menos al mismo tiempo por gobiernos de izquierdas en países en los que la izquierda nunca había llegado al poder, y por lo tanto planteaban un reto político, un reto discursivo y un reto a la oligarquía, que en muchos casos todavía continuaba teniendo posiciones de poder muy, muy estables en estos lugares. Sin duda, en la última década ha habido una batalla por una lucha por transformar sin tener, pese a lo que se dice, yo creo que evidentemente no había una posición hegemónica de estos gobiernos progresistas y tuvieron que generarse una serie de herramientas para poder llevar a cabo ese cambio, ¿no? Y yo creo que eso desde siempre despertó el recelo de muchos actores políticos, económicos fundamentalmente, ¿no? Los actores económicos han sentido sistemáticamente maltratados por estos nuevos gobiernos en la región. Primero porque en algunos casos intentaban hacer reformas fiscales que les perjudicaban, en otros lados porque se nacionalizaban o renacionalizaban áreas estratégicas, donde también hay empresas internacionales que tienen inversiones realizadas. En fin, había una serie de transformaciones, y esas transformaciones llevan acarreadas pues, luchas, intereses y reposicionamientos, ¿no? Y ahora pues, aparece como esa coyuntura en la que es posible revertir algunos de estos cambios que se han hecho en la región. Pero tampoco tengo muy claro si eso es lo que está detrás, o simplemente que se vende mucho el fracaso de algunos de estos gobiernos y la necesidad de plantear qué viene ahora, ¿no? Claro. Lo que sí que parece
generalizado es que existe una desaceleración económica en la región y que esto podría ser, no sé, os pregunto, o motivar ese cambio en los gobiernos de estos países. Es decir, ¿pensáis que tiene una correlación, es decir, está vinculado el hecho de que se esté produciendo esa desaceleración económica a políticas más pragmáticas, como comentabas tú, o más de carácter, ¿no? de practicidad? No sé, pregunto, ¿qué opináis? Bueno, por supuesto, el dinero es importante porque muchas de las políticas que se han podido poner en marcha son resultado de una situación de bonanza fiscal, de equilibrios macroeconómicos, de responsabilidad en la gestión de la deuda, etc., ¿no? En España decimos que cuando hay un refrán que dice que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Probablemente también ha pasado eso en algunos países latinoamericanos donde probablemente grupos sociales o clases sociales ascendentes, digamos, que han experimentado una mejora clarísima en su vida, sectores mucho más populares. No nos olvidemos que todos los indicadores, y esto incluso los gobiernos de derecha que ganan lo reconocen, venimos de una década ganada en América Latina en lo social, ¿no? Es cierto que a partir del año 2012, según la CEPAL, ese ritmo de reducción de la pobreza se estanca, ¿no? Y que ahora ya estamos incluso en un momento de ligero repunte de la pobreza, ¿no? Y eso sin duda alguna viene de la mano de que, bueno, pues hay menos crecimiento económico, hay una caída de la demanda china. Ya sé que estas cosas son ya, de tanto escucharlas, parecen tópicos, ¿no? Pero es una realidad que uno siente, ¿no? Los gobiernos pueden gastar menos, hay menos dinero para política pública, se está despidiendo gente en algunos países, la caída del precio del petróleo evidentemente ha impactado muchísimo en Venezuela, en Ecuador, en Colombia en menor medida, en Brasil y México también, aunque no tanto. Digamos, esa expansión fiscal que hubo, ese gasto público, esa mejora en los sistemas de seguridad social, en los mercados de trabajo, en el salario mínimo en América Latina, ¿no? que generó un ciclo virtuoso, se pudo mantener mientras las situaciones del contexto económico mundial eran positivas. Hoy en día, clarísimamente, ha cambiado, ¿no? He traído simplemente unos datos de CEPAL, ¿no? Estamos hablando que, según la CEPAL, en el año 2016 el crecimiento va a ser negativo, del 0,6%, siendo que en América del Sur, y aquí yo creo que tenemos que diferenciar las situaciones, ¿no? Porque ese cambio de ciclo político, yo por lo menos, o esa posibilidad de cambio de ciclo político, lo veo sobre todo en América del Sur, ¿no? Y aquí yo creo que deberíamos de diferenciar. América del Sur, claro, clarísimamente, depende de commodities, depende de la demanda china, depende del petróleo. Las políticas han sido mucho más potentes en la reducción de la desigualdad y de la pobreza, y está casi en un crecimiento negativo con el 2%, siendo Brasil, que es el gran motor de la economía sudamericana, ¿no? México es el gran motor de la economía, digamos, centroamericana, ¿no? Y ahí está muy vinculado al crecimiento de los Estados Unidos, que ha mejorado. Creo que es fundamental entender estas cuestiones económicas, es una variable fundamental, no es la única, ¿no? Pero creo que es una variable importantísima, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, buena parte incluso de los programas de política exterior, de los procesos de integración que se pusieron en marcha bajo una lógica de lo que llamamos en la academia el regionalismo posliberal o el regionalismo poshegemónico, ¿no? Pues probablemente están vinculados a esta decisión política de poner en marcha procesos de desarrollo que están más vinculados al papel del Estado, a las políticas sociales y que se alimentaban del dinero. ¿Compartes? Sí, claro. Lo que se llamó el consenso de las commodities o el consenso de Beijing, es decir, ese ciclo económico que beneficiaba a América Latina porque tenía el precio de las materias primas muy alto por la demanda china y que impidió que, o no creo que haya impedido, yo creo que lo que ha pasado es que este ciclo expansivo se ha utilizado para llevar a cabo estas políticas redistributivas. Pero yo creo que todavía esas políticas han sido mayoritariamente focalizadas en la pobreza y en la extrema pobreza. Un poco menos, desde mi punto de vista, en la cohesión social y en la reducción de la desigualdad que continúa muy fuerte en la región. En ese sentido, creo que si hubiera habido un ciclo un poco más largo de bonanza o de un contexto favorable en el contexto internacional, esas políticas podrían empezar a llevar a cabo algo que se ha delineado en casi todos los países, que es esta cuarta revolución industrial, la necesidad de hacer una diversificación productiva,
no depender de las commodities, hacer una mayor inversión en tecnología y también en educación para poder dar un mayor valor añadido a la producción latinoamericana. Pero como en toda la historia, los ciclos, una vez que América Latina empieza esos procesos de reindustrialización y de aumento del valor de su producción, el contexto internacional frena los mercados y por lo tanto no llega nunca a producirse ese salto de mejora en la producción que le podría facilitar unos mayores ingresos, unos mayores impuestos, ¿no? También creo que se ha quedado poco corto en la reforma fiscal la mayor parte de los países, que podían haber aprovechado este ciclo pero también tenían enfrente una serie de actores sociales que no estaban de acuerdo con este tipo de medidas y por lo tanto era muy polémico y muy difícil de llevar a cabo estas medidas. Y cuando tienes petróleo y commodities a precio muy alto, pues utilizas esos recursos, ¿no? Entonces, ¿pensáis que en este ciclo de bonanza que los dos comentáis y demás, los gobiernos han aprovechado para hacer lo que debían de hacer, para cambiar el modelo productivo, para mejorar, para adaptar, por ejemplo, pues, o para invertir en innovación y tecnología, que yo creo que es un capítulo además bastante pendiente allí, ¿no?, en la región? ¿Cómo ha sido esta relación con ese ciclo positivo en la economía? Bueno, yo termino porque esta pregunta enlaza con lo que yo venía diciendo. Creo que, no sé si no ha habido suficiente tiempo o si no ha habido suficiente consenso para llevar a cabo esta transformación. Creo que Bruno lo sabe, pero en el caso de Ecuador ha habido una consciente búsqueda de esa transformación productiva. También lo hay hoy en Chile. En Chile, Bachelet hoy está intentando llevar a cabo esa reforma de diversificación productiva, de mejora de la innovación tecnológica. Hay un vídeo que después podemos vincular, que Natalia, una ex MEPA, que ahora es subsecretaria de Economía en Chile, plantea en un minutito precisamente ese proyecto de transformación productiva que quiere Chile. Está claro que ese es el objetivo que quiere todo el mundo. En el Foro Económico Social hoy se le pide a América Latina que lleve a cabo esa reforma, pero es una reforma muy compleja que nosotros también tenemos que hacer, pero que una reforma productiva de ese calado, por lo menos unos 25 años, se necesitaría tener ingresos suficientes para poder sostener esa reforma productiva al tiempo que sigues manteniendo una redistribución de la riqueza, lo cual hace que sea un contexto muy complicado, ¿eh? La política es el arte de lo posible y de crear condiciones para que eso ocurra, pero yo creo que con muchas limitaciones. No se han conseguido que solo... y es probable que se consiga a futuro, pero se han puesto las bases en algunos países de esa reestructuración productiva, pero no se ha consolidado. ¿Pero crees que es el tiempo el factor que más...? Bueno, para una reestructuración productiva sí, la voluntad política y el tiempo que se necesita que nuevos sectores económicos transformen la economía muy dependiente de las materias primas y de la venta de materias primas para diversificar su producción, darle mayor valor añadido, formar un capital humano capaz de dar valor añadido a la producción. La globalización del conocimiento es muy importante y América Latina también ha dado un salto en cuanto al número de estudiantes en educación universitaria, ha hecho una inversión en becas, Ecuador, Argentina, Brasil, en formación, en becas, en investigación, pero eso necesita un tiempo para dar su fruto. Claro, lo que pasa es que yo creo que partimos de situaciones muy heterogéneas, ¿no? Y en realidad yo creo que hay un primer grupo, que es el grupo de los países latinoamericanos que ya tenían una cierta base industrial, que consiguieron, digamos, en los años 50, 60, pues bueno, desarrollar una industria de base, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Argentina, México, algunos nichos, alguna cosita Chile, y para de contar en la región. Entonces, claro, ahí tenemos un grupo de países que ya tienen algunos mimbres para intentar hacer ese cesto de la transformación productiva, de dar ese salto, que además, claro, siempre es como un caballo desbocado porque ya hemos ido a otra frontera, digamos, del desarrollo, que es la cuestión tecnológica, la innovación, las tecnologías de la información, de la comunicación. Entonces, siempre hay un rezago que es acumulativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de países como Bolivia, como Ecuador, como los centroamericanos, que claro, que ni siquiera tienen una estructura mínima, un sistema estatal de innovación, donde también hay otro factor que yo creo que es importante, que es el factor cultural, donde tenemos también élites empresariales muy extractivas, muy acostumbradas a vivir
de la teta del Estado. Es fácil decir, hagamos la transformación productiva ahora que hay mucho dinero, pero obviamente la droga de las divisas de los chinos por la soja o por el petróleo es una droga muy dura. Y desengancharte de esa droga no es fácil, porque es la que te está permitiendo, digamos, hacer esas políticas, ¿no? Entonces es un poco pues que no se te caiga la bicicleta, ¿no? Y cuando intentas cambiarte de bicicleta. El caso de Ecuador, que yo lo conozco un poco mejor porque he vivido allí 2 años recientemente, pues es un país pequeño, muy dependiente del petróleo, muy dependiente del banano, del camarón, de las rosas, en fin, industrias básicas, ¿no? Paréntesis, los chinos también han profundizado la reprimarización de la economía latinoamericana en general, ¿no? Y eso yo creo que tiene su lado bueno, y es que ha sido el salvador, el flotador que ha evitado que muchos países se hundan, ¿no? Pero tiene ese lado, digamos, de generar una dependencia que es tremendamente perversa, ¿no? Pero en el caso de Ecuador, que ha intentado escapar de esa trampa, ¿no? Pues Ecuador, por ejemplo, ha hecho una transformación de toda su matriz energética, ¿no? Y es un país que produce más energía limpia en América Latina, está exportando ya energía hidroeléctrica gracias también a la financiación de China. Es un país que ha intentado montar polos tecnológicos, es un país que ha generado un programa de atracción de talento científico extranjero, el programa Prometeo, al cual yo pertenecí, ¿no? Para intentar un poco generar una base de investigación en un sistema universitario que estaba completamente desmontado, privatizado, sin estándares de calidad, ¿no? Claro, cuando ha empezado el gobierno del presidente Correa a hacer eso, pues, y son políticas que demoran varias generaciones, ¿no? Pues claro, le ha venido toda la crisis económica, le ha venido el terremoto, las élites que exactamente han protestado porque intentó hacer una reforma fiscal para que hubiese determinados impuestos, saltaron, ¿no? Porque claro, empiezas a tocar en cables que te electrocutas, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues yo creo que es un ejemplo que aquí no tenemos tiempo de explicarlo, pero que es muy interesante de las contradicciones que supone intentar escapar de la trampa, digamos, del petróleo. En Ecuador dicen sembrar petróleo para recoger conocimiento, pero que también plantea otra gama de contradicciones de estos procesos que son complicados, como son, por ejemplo, los límites del crecimiento económico, el extractivismo salvaje, la minería, que chocan también con formas de vida tradicional en un país que ha hecho de buen vivir su modelo de desarrollo. Entonces, claro, son muchas contradicciones que no es fácil analizarlo, digamos, un poco pues, en la distancia, ¿no? Quizás lo que hay que preguntarse es, bueno, después de que se retira el agua de la marea, ¿no? Es decir, baja la marea de gobiernos rosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado? ¿Cuál es el sedimento que ha quedado en la playa? Es decir, ¿qué políticas van a permanecer y no se van a cambiar aunque llegue un gobierno de derecha? ¿Qué transformaciones han penetrado un poco en la conciencia colectiva de los países, en la clase política? ¿Se han modificado los sistemas políticos? ¿Se ha luchado contra la corrupción? ¿Hay más garantías constitucionales? ¿Hay más derechos? Creo que esa es un poco la pregunta de fondo que, más allá del cambio de ciclo, pues puede ser interesante analizar. Pues vayamos a ella, precisamente. Quería preguntaros sobre el desarrollo institucional y la calidad de las democracias en esta región, si ha subido, si observáis esa mejora, si no, si ha habido un retroceso, ¿qué es lo que...? Aquí iba a responder como un gallego, depende, ¿no? Depende cuál es el el término de comparación. Y yo no me atrevo mucho a hablar de términos de comparación en la actualidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Rosa. Bueno, yo creo que si nosotros tomamos los índices de calidad de la democracia, que están patrocinados básicamente por los grandes partidos de la socialdemocracia o de la democracia cristiana o de los think tanks más importantes, pues en general varían aquellos países en los que se han consolidado las instituciones democráticas, más o menos, siempre suelen ganar Uruguay, Chile, Costa Rica, y hay que reconocer que ha subido mucho, por ejemplo, nuestros índices de la calidad de la democracia en algunos de los rubros El Salvador, por ese intento de mejora de la institucionalidad en este país. Pero depende si nosotros nos fijamos en la democracia entendida desde el punto de vista más liberal del comportamiento, de las instituciones, de la separación de los poderes, de la accountability, es decir, de la transparencia, o si nos fijamos en otros elementos que también forman parte de la cultura política, de la inclusión de los sectores populares en la toma de decisiones, etc.
Si dejamos a un lado estos índices, que son muy relevantes, ¿no? Porque sostienen que en la región había habido un progresivo crecimiento de los índices de democratización y que han bajado en los últimos años, dependiendo de los casos, pero sí que, sin duda, ahondando un poco en lo que decía Bruno, ha habido una inclusión de sectores populares en la toma de decisiones, en la participación en la vida pública sin precedentes en la región andina. Creo que eso es fundamental subrayarlo. Creo que hay una consolidación de la democracia claramente en algunos de los países del Cono Sur, como es el caso de Uruguay y Chile, y después nos encontramos con procesos muy complejos en los que se mezclan problemas de grave seguridad ciudadana que desde luego limitan las capacidades y la libertad de los individuos para el desarrollo de tu vida cotidiana en Centroamérica, salvo en el caso de Nicaragua, donde los índices de seguridad son mucho más recatados, podríamos decir. Y luego tenemos el caso de México, que es un caso en el que está absolutamente atravesado por la violencia política, por la violencia del narco y de la narcopolítica en algunos casos, de esa guerra contra el narco que ha generado una conflictividad muy alta y si nos fijamos también los organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, bueno, pues el asesinato selectivo de líderes políticos en Centroamérica, en México, en Colombia también, periodistas, es decir, son esos temas que son muy complicados y siguen siendo muy complicados en la región. Quizás el tema de México y la impunidad de los asesinatos de los jóvenes maestros en Guerrero y ahora en Oaxaca, pues de nuevo nos pone en escena esa absoluta cierre de las instituciones a la transparencia y esa connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, nos encontramos en Colombia en un proceso de construcción de paz que va a ser muy complejo porque al mismo tiempo que se está llevando a cabo ese proceso de paz y esa que es sin duda una de las mejores noticias de los últimos años en la región, creemos que a futuro puede ser muy complicado esa reconstrucción de la paz al tiempo que se llevan a cabo políticas neoliberales que son las que se estarían llevando a cabo en el gobierno de Uribe de Santos, que por supuesto es mucho menos conservador y es este tipo de liderazgo más neutral, ¿no? A diferencia del de Uribe. Yo creo que los temas de la memoria en el Cono Sur también han sido muy relevantes. El trabajo que se ha hecho con la memoria histórica, con la reconstrucción de las víctimas, con todo ese tratamiento muy complejo, muy complicado, también a mí me parece que es un indicativo de la mejora de la cultura política del país, de las reconstrucciones de la calidad democrática. Y después, obviamente, tenemos graves fracasos de la institucionalidad, en el caso de Venezuela, pero también hemos tenido golpes de Estado encubiertos en Paraguay y en Brasil, ¿no? Que son esos contextos en los que hay una politización altísima por esas conflictividades entre el uso de las instituciones por parte de diferentes grupos políticos. Bueno, la verdad es que yo creo que hay algunos denominadores comunes, ¿no? Cuando uno recorre países latinoamericanos y uno ve un poco yo creo que hay preocupaciones compartidas, ¿no? en la sociedad. Y esas preocupaciones compartidas creo que pasan en general por lo que algún indicador, más allá de lo que nos pueda parecer, ¿no? Pero el caso del Latinobarómetro clarísimamente nos habla de que hay un incremento de la desafección de la ciudadanía hacia la política, hacia la clase política, no hacia la política, sino hacia la clase política. Entonces la calidad de los representantes creo que es algo que preocupa a la gente, ¿no? Clarísimamente. Al mismo tiempo, creo que también los sistemas presidencialistas fuertes han demostrado algunas limitaciones, incluso vamos a decir, algunas tentaciones también a perpetuarse en el poder, digamos, a veces forzando las propias constituciones, ¿no? Claro, ha habido gobernantes que tuvieron esa tentación y no cayeron en ello, ¿no? Fue el caso de Lula, por ejemplo, que podía haber hecho una reforma constitucional, por cierto, la primera gran reforma constitucional en América Latina, para permitir a un presidente volver a presentarse, la hizo Fernando Henrique Cardoso en Brasil y eso le dio un segundo mandato, ¿no? Lula podía haber hecho otra reforma de la Constitución y dijo que no. Tampoco le hizo falta porque puso
él mismo eligió a dedo a su sucesora, ¿no? Y esto también creo que esos sistemas presidencialistas fuertes han dado muestras de, digamos, de la poca eficacia o la poca vista que creo yo personalmente que han tenido aquellos presidentes que murieron o que dejaron el poder para elegir a sus sucesores, ¿no? Creo que ahí verdaderamente se optó en algunos casos por la lealtad, en otros por, en fin, por quizás innovar, ¿no? Presentando a una mujer como primera presidenta en América Latina, ¿no? Pero creo que hay nuevamente esos liderazgos fuertes nos están hablando que hay también una crisis en aquellos partidos políticos que eran relativamente tradicionales en América Latina. Es tremendamente sorprendente que un partido como el Partido de los Trabajadores, con toda esa trayectoria de lucha política y sindical, ¿no? Se encuentra en una situación en la cual no hay un recambio a Dilma Rousseff o no hay un recambio a Lula, ¿no? En el caso de que Lula avance en las investigaciones de todo el proceso que se llama lavallato o lavacoches y Lula finalmente no pueda, digamos, presentarse, ¿no? El PT no tiene un candidato, ¿no? Entonces ahí hay una falta de renovación también, nuevos cuadros políticos que vengan con nuevas ideas, con nuevas perspectivas, ¿no? Me da la impresión de que la clase política envejece muy rápidamente en algunos países latinoamericanos y no hay recambios con posibilidades de llegar al poder. Y otro elemento que yo creo que es central en la vida política latinoamericana es el incremento de la percepción de la corrupción, ¿no? En el caso clarísimo de Brasil eso es importante. Claro que la corrupción también entra un poco en la lógica del revanchismo político, de cuando llegan otros, en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Pues ir hasta el fondo en la apuración de los procesos judiciales, ¿no? Que pueden revelar prácticas corruptas o deshonestas, ¿no? Eso es clarísimo. Creo que también la corrupción está muy vinculada a otra práctica muy habitual que es unas relaciones de enorme promiscuidad entre el poder político y el poder empresarial, ¿no? Eso lo estamos viendo clarísimamente en Brasil con toda esa gama de empresas, grandes empresas, Odebrecht, Camargo Correa, que se llevaron contratos de manera fraudulenta a cambio de coimas, ¿no? En fin, creo que eso es una realidad en los países latinoamericanos, la preocupación de la corrupción. Quizás no se ha avanzado en mecanismos, ¿no? Para poder frenar esa corrupción. Y finalmente creo que hay otro elemento que puede socavar toda la legitimidad de los sistemas democráticos en América Latina, que es, como ha comentado Rosa, la cuestión de la seguridad. Hoy en día le preguntamos a un latinoamericano y la primera amenaza que ven en su vida es ese miedo permanente a ser robado, asaltado, etcétera, etcétera. Es una realidad que te hace vivir atenazado, ¿no? Y que afortunadamente, ¿no? a día de hoy pues no ha habido soluciones, digamos, de tipo de instaurar pues a la Filipina, digamos, ¿no? De que llegue ahí un presidente que, bueno, pues habla de pena de muerte y de mano dura, pero puede suceder en un momento dado, ¿no? Que tengamos algún outsider o alguna propuesta de otro tipo, porque es un tema que verdaderamente yo creo que es preocupante, ¿no? Y en esa renovación que comentaba de la clase política, pues yo creo que es importante el papel que pueden tener iniciativas formativas como el MEPA, ¿no? Porque exactamente de lo que se trata es de intentar bueno, pues que haya un caladero de jóvenes políticos latinoamericanos que se formen, que conozcan otras experiencias y que puedan un día llegar a mejorar la política, ¿no? En parte estas cosas que estás apuntando yo te escucho y lo podríamos aplicar al caso de España totalmente, es decir, no hay ninguna diferencia con respecto a lo que está pasando, desafección política, incremento de la... Claro, pero mira, por ejemplo, en Brasil mis amigos me dicen, oye, esto de Podemos en España y tal, ¿no? Yo les digo, ¿y por qué no ha surgido un Podemos o algo parecido en Brasil, ¿no? Y no es tan fácil, digamos, ¿no? Y creo que eso también nos lleva al hecho de que también están cambiando las formas de hacer política, ¿no? Todo el proceso del impeachment en Brasil es parte también de una movilización en la calle de clases medias, juveniles, que además yo creo que se han beneficiado de una cierta reorganización de la derecha latinoamericana, ¿no? Durante todo este ciclo de gobiernos progresistas, la derecha latinoamericana estuvo muy desorientada, estuvo durante muchos años no, digamos, sin respuesta, ¿no? Y claro, yo creo que estos años les ha servido un poco también para, y esto es legítimo en política, no lo estoy diciendo de manera, digamos, negativa, les ha servido para encontrar formas de reconstruir, digamos, las bases para poder volver a acceder al poder. Rosa sabe mejor que yo estos temas, ¿no? La cuestión del poder local, el poder municipal, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, creo que es una plataforma, ¿no? Desde donde se han conseguido muchas veces también en acuerdo, en alianza con poderes mediáticos, ¿no? Que están interesados en el cambio
político en construir las condiciones para que lleguemos a esta situación, ¿no? Y apuntabas tú, bueno, pues, la necesidad, ¿no?, de jóvenes políticos en América Latina, que, bueno, que tomen el testigo, ¿no?, Entonces, yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder político? ¿Qué características tiene que tener ese líder político hoy en el contexto en el que estamos, un contexto que es absolutamente globalizado, con un montón de retos a nivel internacional, no solo a nivel de la región, sino a nivel del mundo, ¿no?, de la globalización que todos los países bueno, pues tienen que hacer frente a ella, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotros las características, las particularidades de esos nuevos líderes en esta región? ¿Para ganar las elecciones o para en general? Yo creo que, a ver, yo te haría no tanto para ganar elecciones, sino como un buen líder político que tome testigo, como él comentaba, que decía que, bueno, que observaba que no existen esos recambios, ¿qué se necesita? Yo creo que ahora es un momento para repensar eso. O sea, yo no tengo la bola de cristal de decir qué es un líder, pero a mí, o qué tiene que ser un líder, que en principio yo creo que debería ser mujer. Creo que hay que trabajar muchísimo para conseguir exactamente lo que decía Bruno, pero además tiene que haber más mujeres en política, tiene que haber más indígenas en política, tiene que haber más afros en política, tiene que haber una inclusión de clases populares en política, y para eso es fundamental que todo el mundo pueda acceder a los espacios de formación de especialistas en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que un líder político tiene que manejar muchas técnicas que hoy en día son fundamentales, como son las técnicas de comunicación, de persuasión, de trabajo colectivo, colaborativo, pero además tiene que estar muy enraizada en los problemas de ciertos sectores de la población, de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, no encontrar el equilibrio entre todo lo que es el liderazgo de la nueva tecnología, de las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión de imaginarios, de creación de narrativas, de creación de esperanza en la transformación, tiene que estar al mismo tiempo muy enraizado y muy bien formado para poder transmitir mensajes, llevar a cabo gestión relevante, y sobre todo creo que una de las cosas que tienen que tener los líderes, que eso deberíamos trabajarlo muchísimo, es que, y eso sí que lo hemos aprendido aquí con los nuevos liderazgos, es que tienen que ser capaces de ser innovadores en la creación de oportunidades políticas, de cómo introducir cambios, de pensar cosas que hasta ahora no hemos pensado, y eso es fundamental. Tenemos que tener líderes creativos, que no reproduzcan roles que ya son yo no digo de la vieja política, pero de una política que estaba enraizada en otros contextos, ¿no? Hacia futuro, creo que igual que los investigadores, los técnicos, los profesores, tenemos que ser creativos, los líderes políticos también, ¿no? Tienen que ser capaces de imaginar nuevas posibilidades. Bueno, yo tengo miedo de que estemos invadiendo un poco las competencias del director del MEPA, ¿no? Porque un poco la pregunta quizás sería si el político o la política como actividad, digamos, el político nace o se hace, ¿no? Es una vocación, es una profesión, en fin, son las grandes preguntas que quizás de tipo más filosófico podríamos plantearnos, ¿no? Pero yo creo que un político tiene que tener, desde luego, vocación de servicio, y tiene que tener una conciencia política de los problemas, ¿no? Es decir, tiene que ser un apasionado por el poder, ¿no? No en el sentido, digamos, de eliminar cualquier límite para poder acceder al poder, sino entender que el poder es la herramienta que te permite transformar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental politizar los debates, ¿no? Yo lo hago en mis clases de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo no es un problema técnico, es un problema político, es un problema de quién tiene acceso, quién puede definir las normas, quién puede definir las condiciones de acceso, ¿no? Y en ese sentido, mi preocupación es que a lo mejor, sé que no es el caso de este máster, ¿no? Pero que la formación sea un mecanismo de reproducción de élites que excluyan a personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de mecanismos formativos, ¿no? Y en ese sentido, un político tiene que tener calle, tiene que tener conocimiento de la realidad,
y yo creo que deberíamos intentar apoyar esas vocaciones, ¿no?, que están pues, en esos sectores sociales o en esos sujetos políticos que han sido marginados históricamente y que ahora, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, han tenido posibilidad de acceder, digamos, al poder, ¿no? Un poquito, tampoco les han dejado mucho a veces, ¿no? Pero un poquito. Y desde luego formación, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el perfil de algunos presidentes latinoamericanos o europeos, ¿no?, y no nos vamos a ir muy lejos, pues a uno se le cae un poco el alma al suelo, ¿no?, cuando verdaderamente pues, te das cuenta que hay capacidades mínimas de oratoria, de relacionamiento, etcétera, que no se poseen, ¿no? Pues me imagino que todas estas cosas se pueden adquirir, ¿no?, se nace con ellas, ¿no? Pero desde luego creo que esos elementos son importantes y se pueden buscar también fuera, ¿no?, de tus fronteras, en un viaje de estudios, en una estancia formativa, y creo que eso es también un elemento que alimenta la posibilidad de generar un buen cuadro político. Volviendo un poco a lo que comentábamos anteriormente, bueno, si ha habido esa mejora en la calidad de las democracias en la región, que hemos apuntado que sí que ha habido bueno, esa mejora. A mí me gustaría que me comentarais si las reformas constitucionales a la Carta que ha habido, por ejemplo, en la reelección, si han contribuido a esas mejoras o no. No, yo creo que esos son Yo no creo que haya habido reformas. Las reformas constitucionales más relevantes han sido producto de asambleas constituyentes y de referéndums y de procesos políticos muy refrendados en ciertos contextos. Después es verdad que ha habido tentaciones de algunos líderes, empezando por Uribe y terminando por Evo, que no sé si se le va a volver a ocurrir, me parece que sí, la idea de intentar modificar las constituciones. Bueno, eso yo creo que lo que se muestra es que creo que no hay una autonomía del tejido social suficiente. Es decir, en aquellos casos en los que se ha intentado y ha habido tanta politización y tanta polémica para impedirlo, me parece que eso es lo fundamental, entender que cuando hay autonomía del tejido social con respecto al tejido político, hay una capacidad de vigilar que no haya estos abusos de poder, vamos a decir, aunque yo tampoco creo que sea el término más adecuado. La reelección es infinita y se ha debatido muchas veces si es más o menos democrático, pero lo que está, y ese es un debate infinito, pero lo que sí que es relevante es decir, cuando la sociedad se levanta y dice hasta aquí, cuando ha habido apoyos a candidatos muy fuertes y de repente cuando era la reelección se le ha dicho no. Es decir, que también ahí ha habido una caricaturización de los líderes políticos como si fueran capaces de conseguir que las masas populares apoyaran absolutamente todo lo que pretendían. Y no, precisamente la sociedad civil ha frenado los intentos en algunos contextos, demostrando que en aquellos casos donde hay más autonomía política de la sociedad civil, se ha impedido, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en cuándo la sociedad es capaz de evitar estos procesos de reforma a la Carta, porque es un síntoma de salud de la sociedad civil. Y eso yo creo que es otro de los déficits de la calidad de la democracia en América Latina, ¿no? Que en general siempre todo es la calidad de la democracia institucional, del Estado, ¿no? Hay muchas instituciones de la sociedad civil, hay muchas asociaciones, hay muchos actores, hay mucho activismo y hay lugares en los que está más debilitado y eso hace que haya más capacidad de que se tomen las decisiones como sean en ciertos contextos, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta fácil porque eso depende mucho de los contextos políticos nacionales, de las culturas políticas. Hay países que no tienen reelección y funcionan relativamente bien. Hay una cuestión de fondo que es hasta qué punto la alternancia es un valor que digamos, que vivifica la democracia, ¿no? Es decir, el hecho de que haya cambios. Claro, en sistemas presidencialistas fuertes la tentación es intensa porque exactamente son presidentes pues bueno, que saben que necesitan mucho tiempo para llevar a cabo sus reformas. Mi opinión personal es que termina siendo contraproducente, ¿no? Porque el problema no es cambiar las reglas, el problema es cambiar las reglas para beneficiarte de manera, digamos, casi obscena, ¿no? Y eso creo que en el medio plazo es contraproducente y que son momentos en los que se va socavando la posibilidad o la legitimidad de esos líderes, ¿no? En España tuvimos un gobernante que estuvo 14 años, ¿no? Y bueno, aquí no pasó nada. Entonces, digamos, la cuestión de la alternancia pues, es una cuestión que termina llegando porque es lógico, ¿no?
creo que es más importante que esas reformas, de todas formas, son otras reformas que no se hicieron, ¿no? Y ahí sí que yo creo que nos queda una agenda pendientes de reformas en estos años en América Latina que daría para otro buen debate, ¿no? Es decir, no se ha tocado, por ejemplo, en algunos casos, o cuando se ha tocado ha sido un elemento tremendamente conflictivo, la cuestión de la concentración de los medios de comunicación, el poder judicial, la financiación de los partidos políticos. Es decir, muchas de esas reformas que no se quisieron hacer están en la base de los problemas que ahora mismo enfrenta la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, ¿no? Y que yo creo que, bueno, pues pueden estar preanunciando quizás, se lo ha planteado la propia presidenta, ¿no? Una asamblea constituyente para intentar, digamos, entrar en un proceso de reformas estructurales que yo creo que es la agenda pendiente de América Latina estos años. Se han quedado muchas agendas, muchas reformas pendientes, ¿no? Y bueno, no sé si los gobiernos que pueden estar llegando van a tener la voluntad o la capacidad o el apoyo popular, porque en pocos meses son gobiernos que se van deteriorando muy rápidamente. Entonces no sé si van a tener ese impulso para hacer esas reformas. ¿Qué países veis en mejores condiciones políticas y económicas para ejercer un poco de vanguardia, de liderazgo regional en la zona en estos próximos años? Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? No tenemos esa... Creo que es un contexto, la próxima década va a ser un contexto en el que casi todos los países van a mirar hacia adentro y a esta necesidad que van a tener de tener que solucionar los problemas internos sin tener el apoyo de la inversión extranjera, sin tener la inversión china sobre todo, sin tener buenos precios de commodities. Entonces creo que van a estar en unos procesos muy internos que van a hacer que los grandes procesos de integración regional estén un poco aparcados, y no creo que vaya a haber ningún liderazgo fuerte. Yo creo que en el caso de Chile, la presidenta Bachelet puede estar en una mejor predisposición para tener un liderazgo en la región, pero sin duda alguna el presidente de Colombia va a salir muy reforzado del proceso de paz, y también puede ser es un país que probablemente la paz le vaya a dar una visibilidad, una posibilidad de transformarse, de abrirse y de cambiar, que también lo puede convertir en un país muy importante, ¿no? Sin embargo, creo que los grandes líderes regionales que hasta ahora se habían mantenido, como es en el caso de Brasil o Argentina, van a estar mucho menos vinculados a los procesos regionales de la zona, ¿no? Creo que de nuevo el proceso de vinculación hacia el Pacífico va a ser muy importante y eso disgrega la región. Y bueno, veremos quiénes van a ser los próximos presidentes de Ecuador, de Bolivia. Hay un futuro muy interesante que puede hacer que el tablero cambie mucho, ¿no? Yo creo que los liderazgos se construyen desde lo interno, ¿no? Es decir, es imposible poder arrastrar a otros seguidores si tú no tienes una base institucional fuerte, una legitimidad democrática importante, recursos económicos para poder, digamos, impulsar esa capacidad de liderazgo, ¿no? Lo que en integración regional llamamos el paymaster, ¿no? Es decir, ¿quién va a pagar los costes de intentar llevar adelante una agenda, por ejemplo, de integración, de infraestructuras físicas, de negociaciones comerciales multilaterales, ¿no? Todo eso lo tenía Brasil, por ejemplo, en los años buenos del presidente Lula. Tasas de aprobación enormes, recursos económicos, una situación económica boyante y una estructura institucional que probablemente en América Latina tenga poca competencia, como es el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una burocracia institucionalizada, con espíritu de cuerpo, memoria, tradición, formación, que tiene la capacidad de impulsar una agenda regional, a veces omitiéndose, ¿no? Pero a veces siendo un agente fundamental. Yo eso hoy en día no lo veo. Habla Rosa de Chile, la presidenta Bachelet tiene una tasa de aprobación del 22%, ¿no? Es decir, hoy en día vemos que los niveles de aprobación de los presidentes latinoamericanos son muy bajos, ¿no? Sin esas tasas de aprobación interna elevadas, no te puedes dar a la tarea, digamos, de dedicar energías políticas hacia el exterior, porque tienes que consolidar tu contexto nacional, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues, claro, el presidente Chávez lo tuvo en su momento, el presidente Maduro no lo va a tener ni lo tendrá probablemente. Correa también, que algunos han planteado como un posible líder a una escala
más reducida, ¿no? En el ámbito del ALBA-TCP, después de que murió Chávez y de la crisis venezolana, pues lo ha intentado. Incluso Ecuador fue presidente pro tempore de CELAC y de UNASUR, pero yo creo que no tiene el país capacidad ni músculo institucional, financiero para llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que vamos a una época de un cierto vacío de liderazgos, ¿no? Que sabemos que en física y en política no hay un espacio que se quede vacío, ¿no? Me preocupa un poco más que esos liderazgos sean como consecuencia del aglutinamiento de líderes políticos regionales que tengan una claridad respecto hacia dónde quieren llegar en temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, una agenda de orientación comercial hacia Asia-Pacífico que pase por el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, el incremento del número de socios, una mejor relación con los Estados Unidos, una inclusión en el TPP, en el Tratado Transpacífico, digamos, una orientación hacia el polo económico de los países de Asia-Pacífico. Creo que eso es una agenda que puede ser atractiva, ¿no? Que puede generar una especie de pool, de aglutinamiento, ¿no? de líderes en torno a esa idea, ¿no? Pero un líder, porque ni siquiera Brasil en su época quiso ejercer ese papel, porque ser líder tiene costes y también genera muchas resistencias en otros países, pues que te ven ahí un poco como... Claro. ¿no? Entonces no veo así un escenario, digamos... Es verdad que hay países que despuntan en lo que tiene que ver con la tecnología. Colombia es un mercado, además, que ahora mismo está muy centrado y muy focalizado a convertirse en un polo tecnológico importante en América Latina. México también, pero bueno, Colombia, todo el tema de las startups tecnológicas, es un tema que, por ejemplo, está Sí, eso les va a dar la posibilidad de ser potencias medias, pero potencia regional en América Latina es más complicado, ¿no? Y de todas maneras es esta cosa de la fragmentación de los propios territorios, qué parte de México, qué parte de Colombia, qué parte de Chile, qué parte de Argentina puede ser ese liderazgo que nosotros seguimos identificando con países y con estados, pues cada vez es más fragmentado, ¿no? Los territorios que son ganadores en ciertos procesos y los que no, ¿no? Los que están vinculados al Pacífico o los que no, los que tienen más capacidad de producir lo que se demanda en ciertos contextos y los que no. Y ese es otro problema, ¿no? La fragmentación interna dentro de cada uno de los países. Bueno, pues yo creo que no sé si tenéis algo que añadir en este debate o en esta conversación que hemos tenido en esta tarde calurosa de julio aquí en España. Yo quizás solo un pequeño apunte, ¿no? Creo que también es importante reflexionar sobre el papel que España puede tener en América Latina, ¿no? No hemos hablado nada de eso, pero a mí me preocupa la ausencia de estos últimos años de España en grandes procesos donde se supone que deberíamos haber sido uno de los actores, ¿no? Y no hemos estado ni en las negociaciones de paz en Colombia, ni hemos estado tampoco en la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cuando algunos han querido estar en algunos procesos ha sido más para enturbiar que para contribuir, y más en clave política nacional. Entonces creo que tenemos como país una necesidad digamos, de intentar redefinir una política exterior que no sea solamente política exterior de gobierno, sino que sea una política exterior que incluya a toda la sociedad, porque las interacciones cotidianas entre España y América Latina son permanentes, académicas, humanas, de negocios, ¿no? Y creo que hay un vacío de política hacia América Latina que es impresionante, y pasa también por la falta de masa crítica en los estudios latinoamericanos en España. De repente uno se da cuenta que cuando hay que analizar cuestiones más en profundidad estamos desnudos. Es decir, no tenemos un centro o 5 centros dedicados a América Latina, y entonces resulta que te das cuenta que son los alemanes o que son los franceses los que están ahora llevando la agenda en América Latina, ¿no? ¿Qué ha pasado con España? Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, ¿no? Que nos hemos olvidado de una dimensión tan importante que es constitutiva de nuestra propia naturaleza como Estado, ¿no? A mí es algo que verdaderamente me llama poderosamente la atención. Y mientras siga la situación en España como está, yo creo que eso me temo que se va a alargar, que esa preocupación que tienes... Sí, bueno, incluso yo diría que a veces es mejor no tener política exterior hacia América Latina si la que quieres tener es mala. Pues es verdaderamente catastrófica, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos no tienes nada, ¿no? Pero claro, en esta indefinición pues es difícil, ¿no? Ni siquiera la cooperación, que era un poco el
buque insignia, ¿no?, de la política exterior en algunos momentos, ¿no?, la política sustitutiva que te podía salvar la cara, pues se ha hundido, ¿no?, porque financieramente, es decir, si vemos los volúmenes que maneja la cooperación española en América Latina, son absolutamente ridículos, ¿no? Y yo creo que nos hemos esfumado prácticamente, ¿no? No sé si con este cambio de gobiernos en algunos países allí la cosa cambie por su parte, no por la nuestra. No sé, ¿qué Bueno, pensáis? yo dos cositas apuntaría, ¿no?, en relación con esto. Hay un intento por parte, en la agenda tenemos que tener muy claro que en octubre en Quito se va a desarrollar la conferencia Hábitat, donde los gobiernos locales tienen un rol importante cada vez más, y creo que sí que hay un intento por parte del Ayuntamiento de Madrid de relanzar la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas como un espacio de interacción y colaboración con las ciudades capitales de la región y otras ciudades que son menos capitales, y también creo que progresivamente hay otros ayuntamientos en España que mantienen o que están intentando otra vez regenerar la política de cooperación. Es verdad que a nivel nacional la cooperación y la política exterior está muy abandonada hacia América Latina, pero yo creo que a lo mejor si miramos a los gobiernos locales vemos que se está moviendo algo, que se intentan reconstruir algunas redes, que se está trabajando a ese nivel. Y necesitamos también una mirada diferente desde los medios de comunicación hacia América Latina. La generación de imágenes yo creo que está siendo tremendamente preocupante, porque hay un sesgo muy negativo en la cobertura informativa hacia América Latina. A mí me parece una dificultad de comprender procesos de hondo calado, que yo creo que aquí a veces me da la impresión de que no nos enteramos prácticamente de nada, ¿no? Y que lo que estamos divulgando pues son lugares comunes o cuestiones tremendamente sesgadas, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad en los medios de comunicación. Totalmente, y eso se percibe cuando tú vas allí, entonces ves que la realidad que te contaban aquí es totalmente diferente. Pero bueno, los académicos somos muy buenos para criticar, ¿no? Pero luego para las propuestas es más complicado, ¿no? Pues muchas gracias, Bruno. Gracias a ti. Rosa, ha sido un placer conversar con vosotros. Igualmente. Me ha enriquecido mucho y supongo que a todos los que nos están siguiendo por streaming y a los presentes, por supuesto, también. Entonces, bueno, pues agradecer una vez más esta edición de este encuentro y hasta la próxima. Gracias.